Hola jóvenes, buenos días, espero se encuentren muy bien. Los saluda su profesora Cristina de Español para nuestra videoclase semanal. El día de hoy vamos a hablar acerca de los signos de admiración, de interrogación, de los paréntesis y de los corchetes. Seguramente ya conocen las reglas de algunos de estos signos, pero estoy segura de que algunas otras van a ser nuevas para ustedes. Entonces, por favor, pongan mucha atención a este video para que puedan entender todo muy bien. Vamos a empezar. Como saben, los signos de interrogación y de admiración, ustedes quizá también los conozcan como los signos de pregunta y de sorpresa, porque precisamente para estas dos cosas es para lo que los utilizamos. Empecemos con los signos de interrogación. Estos se colocan antes y después de una pregunta. Los signos de interrogación son estos como ganchitos que podemos ver aquí. Importantísimo. Hay ocasiones en que a ustedes se les olvida poner este del principio y cuando ponen una pregunta creen que solo con este del final es suficiente. Y eso no es así. Quizá en otros idiomas como en el inglés, con poner este signo al final es suficiente. Pero en el español tenemos que poner tanto este como este cuando iniciamos y terminamos la pregunta. Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? ¿Cómo te llamas? Todas estas son preguntas y por lo tanto deben llevar signos de interrogación al inicio y al final de la oración. Por otro lado tenemos los signos de admiración. Estos también se colocan antes y después de una exclamación en este caso, o de una oración exclamativa, o en enunciados que tienen mucho sentimiento. Entonces, una manera muy fácil de distinguir cuándo debo poner signos de admiración es cuando algo se dice con mucha emoción o con mucho sentimiento o con más fuerza de lo normal. Muy bien, tenemos dos ejemplos. Ahí dice, qué gusto verte, ¿no? Cuando tú le dices eso a alguien, generalmente lo dices con bastante emoción. Entonces, por eso debe llevar signo de admiración al inicio y al final. Lo mismo que decíamos ahorita, con poner el del final no es suficiente en una exclamación. Tiene que ir desde el inicio de la oración. Después dice, no me grites, ¿no? Esto suena hasta como con enojo, ¿no? Entonces, parece que esto se debió decir fuerte, por eso también tiene signos de admiración al inicio y al final. Muy bien, vamos a continuar con más reglas con estos signos. Bien, dice, cuando en una oración utilices interjecciones, pon un signo de admiración antes de ella y una coma después. Luego cierra con otro signo de admiración al final. A lo mejor al escuchar esto, ustedes se quedan de, bueno, profe, pero ¿qué es interjecciones? Les voy a explicar. Las interjecciones son esos sonidos que hacemos para expresar una emoción pero que no necesariamente son palabras, son sonidos que nosotros expresamos, como ¡oh! ¡Ay! ¡Uf! ¿No? Ese tipo de cosas, o ¡oh! Entonces, eso como tal no es una palabra en sí, ¿verdad? Eso es una interjección, son esos sonidos que en ocasiones, repito, hacemos para expresar ciertas emociones. Por ejemplo, el ay, que se escribe así como lo ven aquí, les subrayé las interjecciones, suele expresar dolor, ¿verdad? Ay, generalmente expresa dolor u otra cosa. Y uf, quizá como cansancio o sorpresa en ocasiones, pero creo que sobre todo cansancio, ¿verdad? Entonces, esas son las interjecciones. Hay algunas otras que a lo mejor ustedes conocen, como ey o quizá o de sorpresa. Esas son las interjecciones. Bueno, ¿qué tiene que ver con los signos de admiración? Bueno, cuando utilizamos interjecciones, siempre vamos a poner signos de admiración o la mayoría de las veces, porque como son sonidos que expresan mucha emoción, pues suelen ir acompañados de signos de admiración. Pero cuando los vamos a incluir en las oraciones, se recomienda que pues primero que nada pongas tu signo de admiración, luego de la interjección pongas una coma y luego el resto de tu oración. Si solo vas a decir tu interjección, obviamente solo haces esto, ¿no? Y ya terminaste. Pero si además de tu interjección se dice otra cosa, pues debes poner una coma, seguir tu oración y cerrar con tu signo de admiración. Lo voy a leer para que quede un poquito más claro.
¡Ay, me duele mucho la cabeza! Entonces, fíjense, tenemos signo de admiración, interjección, coma, el resto de la oración y nuestro signo de admiración que cierra. O tenemos por acá, ¡uf! Estoy cansadísima, ¿no? Entonces tenemos signo de admiración, nuestra interjección, una coma, el resto de nuestra oración y el signo de admiración. Entonces, esta es la estructura que debemos usar cuando utilizamos oraciones con interjecciones. Vamos a ver la siguiente regla. Dice, después de los signos de interrogación y de admiración no se usa punto ni coma, pues ellos ya tienen uno. A lo mejor a ustedes, después de una oración con signos de admiración o signos de interrogación, ustedes quisieran poner aquí una coma o un punto final para cerrar después de ese signo de admiración, pero eso no es necesario. ¿Por qué razón? Porque si se fijan, cuando terminamos una oración con este tipo de signos o una frase o algo, hay un puntito aquí debajo del signo. Ese cuenta como un punto. Entonces, por eso ya no tienes que poner una coma, ni un punto, ni nada. Por eso aquí dice, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veo. Y no tenemos aquí ni una coma, ni tenemos acá otro punto. Porque ya tenemos esos signos incluidos de alguna manera en este puntito que tienen los signos. Muy bien. Y básicamente estas son las reglas de los signos de interrogación y de admiración. Ahora vamos a pasar a las reglas de los paréntesis y de los corchetes. Los paréntesis son estas curvitas que tenemos aquí, esta y esta de por acá. Y los corchetes son estos como cuadraditos que tenemos por acá, estos. Entonces vamos a ver cómo se utiliza cada uno. Empecemos con los paréntesis que les digo que son estas curvitas. Dice, los paréntesis se usan para encerrar fechas y hacer aclaraciones. Entonces veamos un primer ejemplo donde el paréntesis se está utilizando para encerrar una fecha. Dice, Jane Austen, 1775-1817, fue una gran novelista inglesa. Entonces, aquí podemos ver que ese paréntesis está encerrando una fecha. Una característica clave de los paréntesis es que nosotros podemos eliminarlos junto con la información que encierran y la oración, igual va a funcionar. Por ejemplo, vamos a leer esta oración sin el paréntesis. Jane Austen fue una gran novelista inglesa. ¿Se fijan? No cambia el sentido de la oración. Esa es una característica de los paréntesis. Acá veíamos que otra característica del paréntesis es que pueden cerrar aclaraciones. Entonces veamos este siguiente ejemplo. Dice, el arte, una de las más bellas expresiones del ser humano, es algo esencial en la vida. Entonces, como pueden ver, aquí hay una aclaración de qué es el arte o de algo sobre el arte en este paréntesis. Los paréntesis nos pueden ayudar a poner información extra o aclaraciones. Vamos a comprobar de nuevo que puedo quitar lo que dice el paréntesis y mi oración igual va a funcionar. Lo voy a leer sin paréntesis ahora, ¿ok? Dice, el arte es algo esencial en la vida. Si se fijan, no hay ningún problema. Entonces el paréntesis me ayuda a agregar información extra o complementaria. Tenemos ahora, por otro lado, tenemos los corchetes. Los corchetes, como les decía, son estas figuritas como cuadradas o estos signos cuadrados que nos ayudan a hacer aclaraciones extras o a agregar palabras dentro del paréntesis. Repito, los corchetes solo se utilizan cuando tú quieres hacer otra aclaración dentro de un paréntesis. Por ejemplo, en esta oración de Jane Austen, si le agregamos un corchete, quedaría algo así. Dice, Jane Austen, 1775, nacimiento, 1817, muerte, fue una gran novelista inglesa. Entonces, si se fijan, estos corchetes nos están aclarando o especificando en este paréntesis que representa cada uno de estos números que ya había. Entonces, cuando quieren hacer otra aclaración dentro de un paréntesis, se pone esa información en corchetes. Y veamos un último uso de los paréntesis. Los paréntesis también nos ayudan mucho en los diálogos de obras teatrales.
Es decir, en lo que dicen los personajes en una obra de teatro, los paréntesis son muy útiles ya que nos ayudan a marcar las acotaciones. ¿Qué es eso de acotaciones? Pues precisamente usé un paréntesis para aclarar esto. Las acotaciones son las indicaciones que los actores tienen que seguir, ¿ok? Como la manera en que ellos deben decir las cosas. Por ejemplo, aquí tenemos un pedacito de Romeo y Julieta en el que tenemos paréntesis marcando acotaciones e indicaciones para los actores. Dice, Romeo, hablando suavemente. ¿Qué luz se abre paso por aquella ventana? Es el oriente y Julieta es el sol. Julieta, nerviosa pero feliz. ¿Quién eres tú que escondido en la noche tropiezas en mi secreto? Entonces, estos paréntesis le están diciendo a los actores o a los que están leyendo esta obra de teatro cómo es que deben decir eso que les toca en la obra. Muy bien, entonces también para eso nos pueden servir los paréntesis. Entonces, hasta aquí las reglas de signos de admiración, de interrogación, de paréntesis y de corchetes. Como pueden ver, aprendimos muchísimas reglas hoy. Y en realidad no fueron tantas, ¿no? Pero sí fueron de muchos signos o de cosas diferentes. Entonces, esta vez vamos a necesitar hacer apunte, ya que es bastante información muy importante. Entonces, por favor, saca tu libreta para que empieces tu apunte. En este momento voy a empezar a poner de nuevo las diapositivas. Tú puedes irles poniendo pausa para ir anotando todo, por favor. Esto te va a ayudar mucho para nuestro examen, porque como sabes, en este parcial sí va a haber examen, entonces pues esto va a ser así como una guía de estudio. Puedes ir poniendo pausa en cada diapositiva para ir anotando. Muy bien, y esa fue la información y los ejemplos que vimos el día de hoy. En este momento te voy a explicar la segunda actividad, que consiste en resolver las páginas 61, 62 y 63 de tu libro de acento. Te pido que te quedes en esta parte del video para que escuches la explicación de todos los ejercicios y no tengas dudas, ya que en ocasiones cuando no ven esta parte de la explicación o cuando se lo saltan, tienen muchas confusiones que yo ya expliqué en este video. Entonces te invito a que te quedes a esta parte para que entiendas muy bien qué tienes que hacer en cada ejercicio. Vamos a empezar. En la página 61 lo primero que tienes es este ejercicio que dice que busques en un periódico o en una revista 2 casos en que se usen signos de interrogación y 2 en que se usen signos de admiración y que luego escribas estos casos en los renglones. Si no tienes revistas ni periódicos en tu casa, no tienes que comprarlos ni nada de eso. Puedes buscar en internet noticias así de periódicos de internet o noticias en internet en general y pasar aquí pues 2 ejemplos en 2 noticias que tengan signos de interrogación y otros 2 que tengan signos de admiración. Entonces, para que empieces a buscar, por favor. También en tu página 61 tienes este ejercicio para el cual tienes que inventar preguntas para las siguientes respuestas. Tú ya tienes puestos los signos de interrogación, perdón, entonces vas a leer la respuesta y vas a inventar una pregunta que quede con esa respuesta y así con todos estos ejemplos. Muy bien, vas a crear 3 preguntas. En la página, me parece que también es todavía en la página 61. Tienes este ejercicio en el cual tienes que escribir una oración con las siguientes interjecciones. Acuérdate que después de esta interjección, después de escribir de nuevo el signo de admiración, el o y una coma, vas a seguir con tu oración y vas a cerrar con signo de admiración. Entonces tienes que escribir una oración con cada una de estas interjecciones utilizando las diferentes emociones que se te ponen aquí. Para esta se pone una oración con sorpresa utilizando o, una oración con saludo utilizando uy, una oración de dolor utilizando ay y una oración para llamar la atención utilizando ey. Pasamos a la página 62. En la página 62 tendrás que leer estos 2 anuncios publicitarios y corregir los errores que tengan. Y después vas a explicar aquí abajo por qué estaban mal escritos o qué es lo que encontraste que estaba mal.
En este otro ejercicio deberás leer todo el texto y contestar en el espacio que queda ahí en la hoja en blanco. Puedes hacerlo o en tu libreta, como tú quieras. Contestar la pregunta que se hace al final. En este ejercicio también de la página 62 debes leer todo lo que está en el recuadro amarillo y poner los paréntesis y corchetes que falten. Y por último, en la página 63, después de leer lo que está en el recuadro azul, vas a hacer los ejercicios que se te piden, que es poner paréntesis y aquí escribir algunas aclaraciones. Y esto sería todo por hoy.